Hola compañeros, compañeras y profesor. Con mis compañeros Gaspar Contreras, Constanza Díaz, Constanza Alegría y yo, Alison Barta, conformamos el grupo 4. El día de hoy les presentaremos un ejercicio sobre LCK y LVK y también un ejercicio sobre divisores de tensión y corriente. Como podemos observar acá, se nos presenta un circuito de 5 resistencias, una fuente de alimentación y tenemos 3 puntos. Debemos utilizar LCK para calcular el voltaje de A y B. Bueno, tenemos 3 puntos, de los cuales sabemos que LCK en el punto A es 10 voltios. Ahora tenemos que calcular en el punto C y en el punto B. Empezaremos con el punto B. Tenemos acá LCK para el punto B. Vamos a empezar factorizando cada resistencia. Las 3 resistencias igualadas a 0. En la siguiente buscamos un número para poder eliminar el denominador del primer paréntesis, donde luego se nos presenta una diferencia y donde luego debemos operar, donde obtenemos que el voltaje en C es 31 por el voltaje de B menos 100 dividido en 6. Pasamos a LCK en C, donde realizamos la misma operación ya que tenemos 3 resistencias involucradas. Luego de operar obtenemos que el voltaje de B es 4000 partido en 907, el cual podemos reemplazar en el voltaje de C para obtener sus respectivos valores, que son que el voltaje de B y el voltaje de C es 4 volts. Como nos pide encontrar el voltaje, podemos pasar a reemplazar directamente con los resultados, llegando a que el resultado es 0, lo que significa que a la resistencia 5 no le llega voltaje, ya que el valor de la resistencia es mayor que el voltaje total. Buenas tardes, profesor, compañeros y compañeras. En esta ocasión les hablaré sobre el LVK. Tenemos 3 mallas, las cuales se presentan en orden I1, I2 e I3. De las cuales tendremos respectivamente las siguientes ecuaciones: I1, I2 e I3. ¿Qué método se nos facilita para resolver esta operación? Método Cramer, en el cual nos dirigimos por flechas y colores. Podemos ver que al faltar I2 colocamos un 0 en su lugar. Acá al faltar I2, esta sería la ecuación respectiva. Aquí podemos ver que tenemos la ecuación número 1, la ecuación número 2 y la ecuación número 3 para delta S. Tenemos 5 filas a pesar de tener 3 ecuaciones, porque las primeras 2 filas se repiten en las últimas 2. Ahora bien, como podemos ver en la siguiente diagonal, menos 50 por menos 50 por menos 110 nos da menos 275. Así continuamos con las siguientes diagonales sucesivamente. 0, 0 y así sucesivamente. Procedemos a calcular delta para I1. Estos valores son distintos a los anteriores porque aquella primera columna representa las igualdades de nuestras ecuaciones. Me explico. Menos 10, 10 y 0. Menos 10, 10 y 0. Al igual que podemos ver en
delta I2 y delta I3, pero en la segunda columna y en la tercera columna. Al desarrollar las siguientes operaciones para cada delta respectivamente, nuestros resultados serán 200, menos 40, o sea, menos 40.000, 40.000 y 0. Al realizar el último paso, nos percatamos que para sacar la corriente en cada I respectivamente, la fórmula es el delta correspondiente sobre el delta S. Aquí podemos ver una curiosidad en la cual si no llega a voltaje, no pasará voltaje por la resistencia número 5. Eso lo podemos evidenciar en la siguiente diapositiva, que podemos ver mediante la simulación de Proteus. En esta simulación podemos corroborar que los resultados son correctos. En este caso, por ejemplo, la resistencia número 5 no pasaría voltaje. Muchas gracias por escuchar. A continuación les hablaré sobre el divisor de voltaje, que es una fórmula que se utiliza para calcular el voltaje de forma directa en cualquiera de las resistencias de un circuito en serie. Tomando en cuenta que en este tipo de circuitos el valor del voltaje en cada resistencia es diferente, siempre y cuando las resistencias también tengan valores diferentes. Para utilizar esta fórmula es importante conocer el voltaje total del circuito en serie. Entonces utilizaremos el divisor de voltaje para encontrar el valor del voltaje en la resistencia de 10 kilómetros. Lo único que hacemos es reemplazar los valores en la fórmula. Esta es la fórmula. El voltaje en la resistencia de 10 kilómetros, es igual a 10 volt que multiplica al valor de la resistencia que estamos analizando. En este caso es 10 quilombos. Y esto es sobre la resistencia total, que en un circuito en serie, para encontrar la resistencia total o equivalente, se deben sumar todas sus resistencias. Aquí tenemos 3 por 1, 1 más 10, 11 más 15, 26. 26 kilómetros. Kilomio con kilomio se simplifica y multiplicamos 10 por 10 dividido entre 26. Y esto nos da 3,84 voltios. Esto sería el resultado de la resistencia en 10 kilómetros. Si queremos calcular el voltaje en el resto de resistencias, aplicamos las mismas fórmulas pero utilizando los datos correspondientes. Divisor de corriente. Les muestro un ejemplo de divisor de corriente que es utilizado para calcular el valor de la intensidad de corriente que circula en cualquiera de las resistencias de un circuito en paralelo. Recordando que en este tipo de circuito la intensidad de corriente en cada resistencia es diferente siempre y cuando el valor de las resistencias también sean diferentes. Para utilizar la fórmula es importante conocer el valor de la corriente total del circuito. Otro aspecto importante es que se pueden utilizar dos fórmulas, dependiendo de la cantidad de resistencias que tengamos en un circuito en paralelo. Así que primero vamos a ver la fórmula que se utiliza cuando se tiene dos resistencias en paralelo, que sería esta. Como ejemplo, vamos a calcular el valor de la intensidad de corriente en la resistencia de 50 ohmios. Vamos a utilizar la primera fórmula. Pero ¿qué pasa si en un circuito en paralelo se tiene más de dos resistencias? En este caso utilizaremos esta fórmula y aumentaremos a este ejercicio una resistencia más.
En este caso aumentaremos una resistencia de 100 ohmios. Y en este nuevo circuito calcularemos también la intensidad de corriente de la resistencia de 50 ohmios, pero ya utilizando esta fórmula. Ahora bien, en esta fórmula se debe reemplazar el valor de la resistencia total o equivalente de este circuito. Así que es importante primero encontrar el valor de esa resistencia. Como en este circuito tenemos las tres resistencias, podemos utilizar la siguiente fórmula, que es esta. Que sería 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre el valor de la primera resistencia, que es 10. Dejaremos de lado las unidades por el momento. Más 1 sobre el valor de la segunda resistencia, que es 50 ohmios, más 1 sobre la tercera resistencia, que es 100. Al sumar las fracciones, obtenemos 13 sobre 100. Con estos datos ya podemos utilizar la fórmula. Reemplazamos la intensidad en la resistencia de 50 ohmios. Es igual a la intensidad total, que es de 0,25 amperios, multiplicado por la resistencia total. Pero tomemos en cuenta que aquí debemos invertir este resultado, es decir, copiaremos como 100 dividido en 13. Y en el denominador reemplazamos la resistencia que estamos analizando, la resistencia de 50 ohmios. Y simplificamos. Luego dividimos y esto da un resultado de 0,038 amperios.